La exposición temporal Ya viene el día, César Vallejo, El fervor y la palabra, inaugurada en mayo de este año, propone redescubrir la vida y obra de César Vallejo a través de documentos diversos que consisten en reproducciones y originales, donde podemos ubicar manuscritos, mecanografiados, fotografías, libros del autor. Nos invita a volver la mirada a su obra desde la actualidad. Ya va a venir el día. Ten fuerte en la mano tu intestino grande. Reflexiona antes de meditar, pues es horrible cuando le cae a uno la desgracia y se le cae a uno a fondo el diente. A partir del título Ya viene el día, extraído del poema Los desgraciados, que fue publicado en su libro Poemas humanos, la exposición retoma su modo de afrontar y responder a su presente, el modo en que afronta los distintos contextos que le tocó vivir: la guerra, los embates de la modernidad, el capitalismo, el encierro. Son solo algunos de los aspectos que se atraviesa a lo largo de las 3 secciones. En el manuscrito del poema Los desgraciados encontramos cómo Vallejo constantemente está corrigiendo toda su escritura. Constantemente Vallejo enuncia: ya va a venir el día, ponte el alma, ya va a venir el día, da cuerda a tu brazo. Hacia la parte final del poema, ya va a venir del día, que era más bien la posibilidad, la latencia de un cambio, Vallejo lo transforma en un ya viene el día, manifestando así su firme convicción de un presente en el que la voluntad ha de sobreponerse a las crisis. La museografía para la exposición Ya viene el día, César Vallejo, El fervor y la palabra, se apoya fundamentalmente en la palabra escrita de Vallejo, es decir, en sus propios manuscritos, y en las texturas para generar una experiencia inmersiva y memorable en los visitantes de esta exposición. Es así que nos hemos valido de 2 recursos bien importantes que vamos a poder apreciar a lo largo de la sala. Primero, unos papeles hechos a mano por la artista plástica Liliana Melchor, que con texturas que nos recuerdan la avena, el pan, pero también el hueso, se plantean como un telón de fondo para los poemas principales de la exposición. Acompañados de estas texturas, hay otra textura importante, que es la del fierro oxidado. Esta comunión entre estas 2 figuras aparentemente muy distantes, el fierro oxidado y el papel, van a convivir, generando espacios de recorrido en la exposición. Como parte de su proceso creativo, César tiene una forma de tachar y de corregir bien particular, angulosa, muy recta, que nos hacía reflexionar sobre un proceso creativo hasta cierto punto doliente por la creación. Hemos querido rescatar esas formas angulosas desde su proceso creativo para con ellas plantear las formas que estos fierros van a intervenir en la sala. También por ejemplo, una pared que hemos decidido sacarle la pintura completamente, ¿no? Para exponer la estructura de la misma, como en su condición más honesta, pero a la vez también plantearnos ahí, en diálogo con la sección que se está trabajando, sentimientos de angustia y de encierro que el propio Vallejo experimenta a la hora de escribir el poemario Trilce, por ejemplo, que lo hace en buena parte dentro de la cárcel. La paleta de colores de la exposición Vallejo es bastante austera, son solamente 3 tonos, ¿no? El rojo carmín, el negro y un blanco hueso, que tienen como principal labor ser como un colchón de fondo para que las texturas resalten. Hemos querido recurrir a esa paleta austera, también pensando en la simplicidad, pero a la vez contundencia de la poesía de Vallejo. El rojo, por ejemplo, nos da cuenta también de su compromiso político, pero a la vez de la presencia de lo orgánico, de lo vital en su poesía. La presencia de los manuscritos y también de los mecanografiados de los poemas de Vallejo eran un elemento importante, ¿no? Pocas veces visto por el público en general, y nos parecía importante desplegarlos, dando cuenta de las reflexiones que nosotros mismos teníamos sobre ese archivo.
decidimos desplegar estos manuscritos y mecanografiados a lo largo de 4 vitrinas curvas pintadas de rojo que exhiben algunas reproducciones de estos manuscritos, pero también, como en un juego de transparencias, mezclamos esas hojas rayadas, corregidas, con fotografías, con afiches de la época en la que Vallejo está creando estos poemas, ¿no? Es un escritor que está dialogando con su tiempo. Además, hemos creado como parte de los recursos museográficos 2 pequeñas cajas manipulables. Una de ellas ilustra de alguna manera o acompaña el audio de Ciro Alegría, alumno del colegio de César Vallejo. Un texto bien bonito, él cuenta cómo César Vallejo le va cultivando una sensibilidad especial en ellos, ¿no? Ese texto muy bonito lo hemos acompañado con una pequeña cajita que, como un visor, como quien espía algo íntimo, ¿no? Puede ver a través de ella una pequeña imagen de Santiago de Chuco. El otro recurso especial es la cajita para el poema Yuntas, el cual tiene un ritmo muy particular en el que Vallejo nos plantea así, casi un repetir, como una consigna, ¿no? Como un juego cinético, uno puede ir moviendo y el poema, en vez de uno leer el poema acciona delante de nuestros ojos, digamos, ¿no? Y cada verso va apareciendo como en una ruleta. En la primera sección, Jamás tan cerca arremetió a lo lejos, a través de distintos documentos como sus crónicas, sus cartas, sus poemas, así también como sus fotografías, damos cuenta de la actitud de Vallejo frente a la modernidad y el capitalismo que le tocó vivir en su tiempo. César Vallejo, cuando sale de Santiago de Chuco, primero está en Trujillo, luego en Lima y finalmente llega a París. Ya estando en Lima, experimenta la pobreza, la exigencia del trabajo. Una vez en París, esta situación se torna mucho más crítica. Allí ve de primera mano cómo la velocidad, los avances tecnológicos, entre otros cambios que se van dando en la época, oprimen al hombre de esa sociedad. Un aspecto bien interesante de esta sección es un conjunto de fotografías. Allí podemos ver a un Vallejo siendo parte de la vida bohemia, siendo también parte de la vida académica de este momento, pero también un Vallejo recorriendo la ciudad, descubriéndola, compartiendo con los amigos. Es precisamente este contexto de recorrido por la ciudad que nos interesaba contrastar con cómo Vallejo asume y confronta esa modernidad, ese sentido aplastante del capitalismo. Es en ese sentido que Vallejo asume una actitud crítica frente a esa modernidad. Pero también en otros momentos vamos a observar en sus crónicas sobre todo y en sus fotografías a un Vallejo que más bien observa con asombro, con sorpresa, hasta con entusiasmo, ese momento de grandes cambios. En la segunda sección, que denominamos Quiero decir muchísimo y me atollo, Trilce tiene un lugar central. Trilce, al igual que Escalas, fueron escritos durante la estadía de Vallejo en la cárcel de Trujillo. En Trilce observamos distintos aspectos que son importantes en su obra, ¿no? El lugar que tiene el hogar, la familia, pero también esta angustia del encierro, ¿no? Es a partir de todos estos temas que vamos a ver a lo largo de Trilce que Vallejo entra en conflicto con el lenguaje, ¿no? Es así que Vallejo remarca su apuesta firme por la libertad en todos los sentidos, la libertad política, emocional, la libertad del lenguaje incluso. Es interesante allí resaltar cómo este libro, que es la mayor apuesta de Vallejo por la libertad, es impreso también en la cárcel, en la penitenciaría de Lima, ¿no? Allí, hombres privados de su libertad componen tipográficamente el libro, eligen el papel, están involucrados en la producción de este libro, ¿no? En esta sección, un poema que nos pareció interesante también resaltar es el poema Intensidad y Altura de Poemas Humanos. En este poema, Vallejo da cuenta precisamente de esta lucha, de este padecer por el querer decir algo y no poder hacerlo, ¿no? Es por eso que Intensidad y Altura también tiene un segundo momento en la exposición hacia la parte final, en donde vamos a poder encontrar un cuartito donde se pone en diálogo la obra de César Vallejo con la obra sonora de César Bolaños. Allí nos interesaba resaltar cómo a partir de esta obra César Bolaño logra poner en escena este querer decir algo y no poder hacerlo a través de distintas texturas como murmullos, ruidos.
En Avisa a todos los compañeros pronto, él observa el avance del fascismo, del autoritarismo, de la injusticia. Ante ello, Vallejo asume una posición crítica en donde se pregunta constantemente por el lugar, el rol que debe tener la literatura y el arte ante la vida, ante la sociedad. Como muestra de este compromiso social que asume, un momento bien interesante en la obra, en la vida de Vallejo, es precisamente la producción del libro España parte de mí este cáliz. Este libro se escribe en medio de la Guerra Civil Española. Escribe un conjunto de poemas que luego son enviados a la abadía de Montserrat. Allí, un grupo de milicianos dirigidos por Manuel Alto Laguirre componen el libro en su conjunto, ¿no? Junto con otros libros de Emilio Prados y de Pablo Neruda, pero además encuentran un molino cerca de esta imprenta y construyen el papel con sus propias manos, ¿no? A partir de residuos de otros papeles, de uniformes, dan vida al papel que va a depositar este conjunto de poemas en el que vibra la voz de los campesinos, obreros, milicianos que se involucran con este evento. Un ejemplo bien interesante y bastante potente de ello es precisamente el poema Pedro Rojas. Este poema se escribe a partir de un fragmento que Vallejo recoge del libro Doy Fe de Antonio Ruiz Vilaplana. En él, Vilaplana testimonia el hallazgo del cadáver de un campesino que en su bolsillo se encuentra un papelito rugoso, muy arrugado, sucio, en el que con faltas ortográficas está escrita «Avisa a todos compañeros y marchad pronto». Este llamado interpela de manera muy honda a Vallejo. Es así que él recoge y se apropia de este enunciado para luego, a lo largo de todo el poema, extender la escritura de este campesino, ¿no? Este avisa a todos los compañeros, avisa con B labial, luego se va a ver extendida en otros enunciados como el vivan los compañeros, ¿no? Durante meses el equipo de investigación y curaduría de Casa de la Literatura nos sumergimos en distintos acervos peruanos y también internacionales, ¿no? Los visitantes pueden observar, reconocer algunos de los poemas quizás ya más conocidos de Vallejo, pero también descubrir otros nuevos, acercarse de primera mano también a cómo Vallejo escribía, a las correcciones que hace constantemente, pero también al lugar, la importancia que tiene su contexto, ¿no? Muestra de ello es también esta carta enviada a Pablo Abril de Vivero. En él le dice Vallejo: me considero revolucionario, no tanto por ideas aprendidas, sino por experiencia vivida, ¿no? Y es de ese modo que él afirma la vitalidad de su compromiso social. Necesitas comer, pero me digo, no tengas pena, que no es de pobres la pena, es sollozar junto a su tumba. Remiéndale, recuerda, confía en tu hilo blanco, fuma, pasa lista tu cadena y guárdala detrás de tu retrato. Ya va a venir el día, ponte el alma.